El precio del cambio. El sol abrasador de Moab castigaba sin piedad la tierra reseca, mientras las últimas gotas de agua se evaporaban de los cántaros de barro en el patio trasero de una modesta casa de adobe. El viento cálido soplaba entre los olivos marchitos, llevando consigo el aroma amargo de la pérdida y la desesperanza. En esta tierra árida, donde los sueños parecían desvanecerse tan rápido como el rocío de la mañana, Ruth se encontraba de pie junto a la ventana de su pequeña habitación, sus dedos morenos acariciando distraídamente el marco de madera desgastada. La joven moabita, cuya belleza natural resplandecía incluso bajo el peso del luto, observaba con ojos húmedos cómo su suegra Noemí empacaba las últimas pertenencias en un viejo morral de cuero. Los movimientos de la mujer mayor eran metódicos, casi rituales, como si cada objeto que guardaba fuera un recuerdo precioso de los años vividos en esta tierra extranjera. El chirrido de las cigarras era el único sonido que rompía el pesado silencio que se había instalado entre ellas desde hacía días. «Ya no nos queda nada aquí, mi niña», murmuró Noemí, su voz cascada por el dolor y los años. Sus manos arrugadas se detuvieron sobre una túnica que había pertenecido a su hijo Quilión, el esposo fallecido de Ruth. «La muerte se ha llevado todo lo que amábamos. Primero Elimelec, mi amado esposo, y ahora mis 2 hijos. Esta tierra que una vez nos prometió refugio solo nos ha traído amargura». Ruth sintió que su corazón se encogía al ver las lágrimas silenciosas que rodaban por las mejillas de su suegra. 10 años atrás, esta familia había llegado a Moab huyendo de la hambruna que azotaba Belén. Habían venido buscando vida y encontrado muerte. El recuerdo de Quilión, con su sonrisa amable y sus ojos llenos de amor, todavía la perseguía en sueños. Apenas habían disfrutado de 5 años juntos antes de que la enfermedad se lo llevara, junto con su hermano Malón, el esposo de Orfa. «He escuchado que Jehová ha visitado a su pueblo en Belén», continuó Noemí, doblando cuidadosamente la túnica. «Dicen que el pan ha vuelto a las mesas y que los campos están verdes otra vez. Debo regresar a mi tierra, antes de que la vejez me alcance por completo». Ruth se acercó a su suegra y se arrodilló junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Entonces iré contigo», declaró con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Noemí levantó la mirada, sus ojos cansados brillando con una mezcla de amor y preocupación. «No, hija mía. Tu lugar está aquí, en Moab, con tu gente. Eres joven todavía, hermosa y fuerte. Puedes volver a la casa de tu madre, encontrar un nuevo esposo, tener hijos. ¿Por qué atarte a una vieja amargada como yo?» En ese momento, Orfa entró a la habitación. La otra nuera de Noemí había estado escuchando tras la puerta, y las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Madre», dijo con voz entrecortada, «sabes que te amamos, pero quizás tengas razón. Aquí tenemos familia, posibilidades». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Ruth podía sentir el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Su mente viajó a los recuerdos de su vida anterior, el mercado bullicioso de Moab, las risas con sus hermanas, el olor a pan recién horneado en la casa de su madre. Pero también recordó las largas conversaciones con Noemí durante las noches de invierno, las historias sobre el Dios de Israel, la forma en que esta mujer la había acogido como a una verdadera hija. «No insistas en que te abandone», dijo Ruth finalmente, su voz clara y decidida resonando en la pequeña habitación. «No me pidas que me aleje de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue con toda severidad si algo, excepto la muerte, nos separa». Orfa sollozó suavemente, abrazó a Noemí y a Ruth por última vez, y partió hacia la casa de su madre. El sonido de sus pasos alejándose pareció marcar el fin de una época y el comienzo de otra. El resto de la tarde transcurrió en un torbellino de actividad. Ruth ayudó a Noemí a terminar de empacar las pocas posesiones que llevarían consigo, algunas ropas, un par de mantas, algunos utensilios de cocina y las provisiones que pudieron reunir para el viaje. La joven moabita también empacó su propio bulto,
incluyendo el collar de cuentas que Quilión le había regalado en su boda, y un pequeño recipiente con tierra de la tumba de su esposo. Mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, las dos mujeres se detuvieron en el umbral de la que había sido su casa. Noemí miró por última vez el hogar donde había criado a sus hijos, donde los había visto crecer, casarse y morir. Sus ojos recorrieron las paredes de adobe, las vigas de madera, el pequeño jardín ahora marchito. Salí llena, murmuró, y Jehová me hace volver vacía. Ruth apretó suavemente el hombro de su suegra. No vas vacía, madre. Me tienes a mí. El camino hacia Belén sería largo y peligroso. Tendrían que atravesar el desierto, cruzar el río Jordán, y subir por las colinas de Judá. No había garantías de que las recibirían bien en Belén. Después de todo, Ruth era una moabita, parte de un pueblo tradicionalmente enemigo de Israel. Pero mientras comenzaban a caminar por el sendero polvoriento, con el sol poniente a sus espaldas, Ruth sintió una extraña paz en su corazón. Las primeras estrellas comenzaban a asomar en el cielo cuando las dos mujeres llegaron a la cima de la primera colina. Desde allí, podían ver el valle de Moab extendiéndose hacia el horizonte, las luces de las casas comenzando a brillar en la creciente oscuridad. El viento del atardecer jugaba con sus velos, llevando consigo el aroma a especias y aceite de oliva de las cocinas cercanas. Ruth se detuvo un momento para mirar atrás, grabando en su memoria la vista de su tierra natal. No sabía si alguna vez volvería a verla, pero en su corazón sabía que estaba tomando el camino correcto. Junto a ella, Noemí rezaba en silencio, sus labios moviéndose en una antigua oración hebrea. Vamos, madre, dijo Ruth suavemente, ajustando el morral sobre su hombro. Nos queda mucho camino por recorrer antes de que amanezca. Y así, bajo el manto estrellado del cielo de Moab, dos mujeres unidas por el amor y la pérdida comenzaron su viaje hacia lo desconocido. Detrás dejaban una década de recuerdos, tanto dulces como amargos. Delante se extendía un camino incierto, pero Ruth sentía en lo profundo de su ser que esta decisión, aunque difícil, era la correcta. El sonido de sus pasos sobre el camino pedregoso se mezclaba con el canto de los grillos y el susurro del viento entre los arbustos secos. La noche las envolvía como un manto protector, mientras la luna creciente comenzaba a elevarse en el cielo, iluminando tenuemente su camino hacia un futuro que ninguna de las dos podía imaginar. Una nueva vida las esperaba en Belén, una vida que transformaría a una viuda extranjera en la antepasada de reyes. Pero esa noche, mientras las dos mujeres caminaban lado a lado en la oscuridad, eran simplemente una madre y una hija, unidas por un amor más fuerte que la sangre, más profundo que la tradición, más duradero que la muerte misma. Semillas de esperanza. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Ruth se despertó en la pequeña habitación que compartía con Noemí en las afueras de Belén. El viaje desde Moab había sido agotador, pero no había tiempo para descansar. La llegada a la ciudad había coincidido con el inicio de la cosecha de cebada, y en el aire se respiraba la promesa del sustento que tanto necesitaban. El alba pintaba el cielo de tonos rosados y dorados mientras Ruth se levantaba silenciosamente, tratando de no despertar a su suegra que dormía en el jergón contiguo. Las arrugas de preocupación en el rostro de Noemí parecían más profundas durante el sueño, como surcos cavados por años de pérdidas y tristezas. La joven moabita se detuvo un momento para contemplar a la mujer que se había convertido en mucho más que una suegra, era su ancla en esta tierra extraña, su única familia. ¿A dónde vas tan temprano, hija mía? La voz de Noemí, aunque cansada, denotaba una preocupación maternal que hizo que el corazón de Ruth se encogiera de ternura. Voy a espigar en los campos, madre, respondió Ruth mientras se ajustaba el manto sobre los hombros y recogía su largo cabello negro bajo un velo. Quizás encuentre favor ante los ojos de algún agricultor que me permita recoger las espigas que queden tras los segadores. Noemí se incorporó lentamente en su jergón, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de orgullo y preocupación. Ten cuidado, mi niña. No todos son amables con los extranjeros, especialmente con una mujer moabita. Mantente cerca de otras espigadoras y no te alejes demasiado. No temas por mí, la tranquilizó Ruth,
inclinándose para besar la frente arrugada de su suegra. El Dios de Israel, que ahora es mi Dios, me guiará. El rocío de la mañana aún humedecía la tierra cuando Ruth salió de la ciudad. Los campos de cebada se extendían ante ella como un mar dorado, meciéndose suavemente bajo la brisa matutina. Grupos de segadores ya se movían entre las espigas, sus hoces brillando bajo la luz del amanecer. Detrás de ellos, algunas mujeres y niños recogían las espigas caídas, una antigua costumbre que permitía a los pobres y extranjeros participar de la abundancia de la cosecha. El destino, o quizás la providencia divina, dio los pasos de Ruth hacia los campos de Booz, un hombre respetado en Belén y pariente lejano de Elimelec, el difunto suegro de Ruth. Aunque ella no lo sabía en ese momento, esta decisión aparentemente casual cambiaría el curso de su vida para siempre. ¿Me permite espigar y recoger espigas entre las gavillas, siguiendo a los segadores?, preguntó Ruth humildemente al capataz del campo, sus ojos bajos en señal de respeto. El capataz la observó con curiosidad. No era común que una espigadora pidiera permiso con tanta cortesía. Adelante, respondió con un gesto de asentimiento. Pero mantente cerca de las otras espigadoras y bebe agua de nuestros cántaros cuando tengas sed. Las horas transcurrieron bajo el sol cada vez más intenso mientras Ruth trabajaba incansablemente. Sus dedos ágiles recogían cada espiga caída, cada grano precioso que podría significar un bocado de pan para ella y Noemí. El sudor corría por su frente y su espalda dolía, pero no se permitió descansar. Había aprendido desde pequeña que el trabajo duro era la única manera de salir adelante. A media mañana, el rumor de una llegada importante corrió entre los trabajadores. Booz, el dueño de los campos, venía a supervisar la cosecha. Ruth apenas levantó la vista de su tarea cuando un hombre de presencia imponente se acercó a los segadores. «Que el Señor esté con ustedes», saludó Booz a sus trabajadores. «Que el Señor te bendiga», respondieron ellos al unísono. Booz recorría el campo con ojo experto, evaluando el progreso de la cosecha, cuando su mirada se detuvo en Ruth. Había algo en la manera en que trabajaba, en su dignidad silenciosa, que llamó su atención. «¿Quién es esa joven?», preguntó a su capataz. «Es la moabita que regresó con Noemí», respondió el capataz. «Llegó esta mañana pidiendo permiso para espigar. Ha estado trabajando sin descanso desde el amanecer, apenas se ha detenido para beber agua». Los ojos de Booz se suavizaron al reconocer el nombre de Noemí. Recordaba bien a la familia de Elimelec y había escuchado sobre las tragedias que habían sufrido en Moab. También había oído hablar de la nuera moabita que había elegido acompañar a Noemí en su regreso, renunciando a su propia tierra y familia. Acercándose a Ruth, Booz habló con gentileza: «Escucha, hija mía. No vayas a espigar a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Mira el campo donde estén segando y síguelas. He ordenado a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados». Ruth levantó la mirada, sorprendida por tanta amabilidad. Se inclinó hasta tocar el suelo con su frente, un gesto de profundo agradecimiento. «¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera?» Booz la miró con respeto y admiración. «Me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, cómo dejaste a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, para venir a un pueblo que no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que recibas una recompensa completa de parte del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Las palabras de Booz tocaron profundamente el corazón de Ruth. «Señor mío, que yo siga hallando favor ante tus ojos», respondió con voz suave. «Me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque ni siquiera soy como una de tus criadas». A la hora de la comida, Booz la llamó: «Ven acá, come del pan y moja tu bocado en el vinagre». Ruth se sentó junto a los segadores, abrumada por tanta generosidad. Booz mismo le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando se levantó para volver a espigar, Booz dio órdenes secretas a sus criados: «Déjenla espigar también entre las gavillas y no la avergüencen.
Dejen caer a propósito algunas espigas para que las recoja, y no la reprendan. El sol comenzaba a ponerse cuando Ruth terminó de desgranar lo que había recogido. Para su asombro, tenía casi un efa de cebada, una cantidad considerable que alimentaría a ella y a Noemí durante varios días. Con el corazón rebosante de gratitud, recogió su manto y emprendió el camino de regreso a la ciudad. Noemí la esperaba ansiosamente en la puerta de su pequeña casa. Al ver la abundante cantidad de grano que traía su nuera, sus ojos se abrieron con asombro. ¿Dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que se fijó en ti. Con emoción contenida, Ruth relató a su suegra los acontecimientos del día. El nombre del hombre con quien he trabajado hoy es Booz, concluyó. El rostro de Noemí se iluminó con una sonrisa, la primera que Ruth veía en mucho tiempo. Bendito sea él por el Señor, que no ha dejado de mostrar su bondad ni a los vivos ni a los muertos, exclamó. Ese hombre es pariente nuestro, es uno de nuestros redentores. Mientras preparaban una sencilla cena con parte del grano tostado que Booz le había dado, Ruth reflexionaba sobre los eventos del día. En una tierra extraña, donde esperaba encontrar solo indiferencia y rechazo, había hallado bondad y generosidad. Tal vez, después de todo, había esperanza para ella y Noemí en esta nueva vida. El crepúsculo pintaba el cielo de Belén con tonos púrpura y naranja mientras madre e hija compartían su comida. En el aire flotaba algo más que el aroma del pan recién horneado, era el dulce perfume de la esperanza, tan frágil como una espiga de cebada, pero tan real como el grano que llenaba sus estómagos vacíos. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Ruth escuchó a Noemí murmurar una antigua bendición en hebreo. No entendía todas las palabras, pero el sentimiento de gratitud era universal. Por primera vez desde la muerte de Quilión, Ruth sintió que tal vez, solo tal vez, el futuro podría traer algo más que supervivencia. Quizás podría traer vida nueva, como los campos de cebada que se extendían más allá de las murallas de Belén, prometiendo una cosecha abundante para aquellos que tuvieran la paciencia y la fe para esperar. El plan de Noemí. La luna llena se alzaba sobre Belén, bañando las calles empedradas con su luz plateada mientras Noemí permanecía sentada junto a la ventana de su modesta vivienda. Sus dedos arrugados acariciaban distraídamente un antiguo chal que había pertenecido a su difunto esposo, Elimelec, mientras su mente trabajaba incansablemente en un plan que había estado gestándose durante las últimas semanas. Desde que Ruth había comenzado a trabajar en los campos de Booz, algo había cambiado en el ambiente de su pequeño hogar. Ya no era solo el aroma a pan recién horneado lo que llenaba el aire, sino también una sensación de posibilidad, de esperanza renovada. Noemí había observado con ojos astutos cómo su nuera regresaba cada tarde, sus mejillas sonrojadas no solo por el sol, sino también por las amables palabras y gestos de Booz. «Hija mía», llamó Noemí a Ruth, que estaba ocupada moliendo los últimos granos de cebada de la jornada. «Ven, siéntate conmigo. Hay algo importante que debemos discutir». Ruth dejó su tarea y se acercó a su suegra, secándose las manos en el delantal. La luz de la luna iluminaba su rostro joven, resaltando la belleza natural que ni siquiera el trabajo duro en los campos había podido opacar. Se sentó a los pies de Noemí, como lo había hecho tantas veces en Moab durante las largas noches de conversación. «¿No debo buscar un hogar para ti, donde seas feliz?», comenzó Noemí, sus ojos brillando con una sabiduría antigua. «Mira, Booz, con cuyas criadas has estado trabajando, es nuestro pariente cercano. Esta noche aventará la cebada en la era». Ruth escuchaba atentamente, sus grandes ojos oscuros fijos en el rostro de su suegra. El viento nocturno susurraba entre las ramas del olivo que crecía junto a su ventana, trayendo consigo el aroma dulce de la cosecha. «Ahora, pues, lávate y perfúmate», continuó Noemí, inclinándose hacia adelante con intensidad. «Ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Cuando se acueste, fíjate bien dónde se acuesta, y ve, descubre sus pies, y acuéstate allí. Él te dirá lo que debes hacer». Un rubor intenso cubrió las mejillas de Ruth mientras comprendía las implicaciones del plan de Noemí.
¿No es peligroso, madre? ¿Qué dirá la gente si me descubren? Noemí tomó las manos de su nuera entre las suyas, ásperas por años de trabajo pero aún cálidas y reconfortantes. Confía en mí, hija mía. Booz es un hombre honorable, nuestro pariente redentor. Según nuestra ley, tiene el derecho y la responsabilidad de restaurar nuestra familia. He visto cómo te mira, con respeto y admiración. No hará nada que pueda dañar tu reputación. El silencio llenó la pequeña habitación mientras Ruth consideraba las palabras de su suegra. Su mente viajó a los momentos compartidos en los campos, las miradas amables de Booz, sus palabras de aliento, la forma en que se aseguraba de que siempre tuviera suficiente agua y comida. Recordó cómo sus ojos se suavizaban cuando hablaba con ella, cómo su voz se volvía más gentil. «Haré todo lo que me has dicho», respondió finalmente Ruth, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Noemí ayudó a Ruth a prepararse con el cuidado de una madre preparando a su hija para su boda. Calentaron agua y la perfumaron con flores de lavanda, un lujo que se habían permitido guardar para una ocasión especial. Mientras Ruth se bañaba, Noemí sacó de un antiguo arcón un vestido que había guardado durante años, uno que había pertenecido a su propia juventud. «Este vestido lo usé cuando conocí a Elimelech», explicó mientras lo sacudía con cuidado. «El color azul resaltará el brillo de tus ojos, y la tela aún conserva su suavidad». Con dedos expertos, Noemí peinó el largo cabello negro de Ruth hasta que brilló como ébano pulido, trenzándolo con cintas de colores según la costumbre de las mujeres casaderas de Belén. Luego aplicó un poco de aceite perfumado en sus muñecas y detrás de sus orejas, una fragancia sutil que evocaba jazmines y especias exóticas. «Recuerda», instruyó Noemí mientras ajustaba los pliegues del vestido, «espera hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se retire a descansar, observa dónde se acuesta. Los trabajadores dormirán cerca del grano para protegerlo, pero vos, como dueño, tendrás su lugar apartado. No te acerques hasta que todos estén dormidos». El corazón de Ruth latía con fuerza mientras escuchaba las instrucciones. «¿Y si me rechaza, madre? ¿Y si se enfada por mi atrevimiento?» Noemí tomó el rostro de su nuera entre sus manos, mirándola directamente a los ojos. «Booz es un hombre justo y temeroso de Dios. Ha mostrado su bondad hacia nosotras de 1000 maneras. Además, eres una mujer virtuosa, Ruth. Todo Belén ha sido testigo de tu lealtad y tu trabajo duro. No temas». La noche había avanzado considerablemente cuando Ruth finalmente estuvo lista para partir. La luna iluminaba su camino mientras se deslizaba silenciosamente por las calles de Belén, su figura esbelta moviéndose como una sombra entre las sombras. El sonido de música y risas llegaba desde la era, donde los trabajadores celebraban el final de otra jornada exitosa de cosecha. Desde su posición oculta, Ruth observó la escena. Booz estaba sentado entre sus trabajadores, compartiendo la cena y el vino, su rostro resplandeciente de satisfacción por la abundante cosecha. Su risa resonaba fuerte y clara en la noche, mezclándose con las canciones de los segadores. Era un hombre respetado y querido por su gente, conocido por su justicia y generosidad. Las horas pasaron lentamente mientras Ruth esperaba. Uno a uno, los trabajadores fueron sucumbiendo al cansancio y al efecto del vino, hasta que solo quedaron los ronquidos y el silencio de la noche. Booz fue el último en retirarse, verificando que todo estuviera en orden antes de acomodarse en su lugar junto al montón de grano. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera despertar a alguien, Ruth se acercó sigilosamente al lugar donde Booz dormía. La luz de la luna revelaba su rostro sereno, las líneas de preocupación suavizadas por el sueño. Con manos temblorosas, Ruth descubrió sus pies y se acostó atravesada, según la costumbre que indicaba una petición de matrimonio. El tiempo pareció detenerse mientras Ruth yacía allí, escuchando la respiración acompasada de Booz y los sonidos nocturnos de la era. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro, como testigos silenciosos de este momento crucial. Una brisa fresca soplaba desde las colinas, trayendo consigo el aroma de los campos de cebada y las promesas de un nuevo amanecer. En su mente,
Ruth repasaba el camino que la había llevado hasta este momento, la pérdida de su esposo, la decisión de seguir a Noemí, los días de trabajo bajo el sol ardiente, y ahora, esta noche que podría cambiar su destino para siempre. ¿Había hecho lo correcto al seguir el plan de Noemí? ¿Entendería Booz el significado de su gesto, o la consideraría una mujer atrevida y sin honor? La respuesta a estas preguntas tendría que esperar hasta que la noche diera paso al día. Por ahora, solo podía permanecer allí, en la oscuridad de la era, con el corazón lleno de esperanza y temor, esperando el momento en que Booz despertara y decidiera su destino. Encuentro en la era. La medianoche había pasado sobre la era de Belén, y el silencio solo era interrumpido por el suave susurro del viento entre las gavillas de cebada. La luna llena brillaba con intensidad inusual, como si el mismo cielo quisiera ser testigo de lo que estaba por suceder. Ruth permanecía inmóvil a los pies de Booz, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que el sonido pudiera despertar a los trabajadores que dormían cerca. El aire fresco de la noche acariciaba su piel, trayendo consigo el aroma dulce del grano recién cosechado y la promesa de un cambio inminente. Las estrellas parecían más brillantes que nunca, como si el firmamento entero contuviera la respiración en anticipación. El tiempo transcurría con una lentitud insoportable, cada momento una eternidad de dudas y esperanzas. De repente, cerca de la medianoche, Booz se estremeció en su sueño. El frío había comenzado a calar, y en su movimiento instintivo para buscar calor, sus pies encontraron una presencia inesperada. Se despertó sobresaltado, incorporándose bruscamente mientras sus ojos intentaban adaptarse a la penumbra. ¿Quién está ahí?, susurró con voz ronca, más sorprendido que alarmado. El momento que Ruth tanto había temido y anhelado finalmente había llegado. Su voz, aunque temblorosa, surgió clara en la oscuridad: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque eres un pariente redentor». El silencio que siguió pareció eterno. Ruth podía escuchar el latido de su propio corazón mezclándose con el suave murmullo del viento entre las gavillas. La luna iluminaba el rostro de Booz, revelando una expresión que mezclaba sorpresa, comprensión y algo más profundo, algo que hizo que el corazón de Ruth saltara en su pecho. «Bendita seas del Señor, hija mía», respondió finalmente Booz, su voz suave pero firme. Esta última muestra de bondad es mayor que la primera, porque no ha sido tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Las palabras de Booz cayeron como bálsamo sobre el espíritu ansioso de Ruth. Se refería a su lealtad inicial hacia Noemí, y ahora, a su disposición a buscar un matrimonio que restauraría el nombre de su familia política, en lugar de perseguir sus propios deseos con alguien más joven. «Y ahora, hija mía, no temas», continuó Booz, su voz adquiriendo un tono protector. «Haré por ti todo lo que me pidas, porque todo el pueblo de Belén sabe que eres una mujer virtuosa». El aire de la noche parecía cargado de electricidad mientras Booz continuaba hablando, explicando la situación con la sabiduría de un hombre que había vivido lo suficiente para entender las complejidades de la vida y la ley. «Es cierto que soy un pariente redentor», explicó, «pero hay otro pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y por la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere hacerlo, entonces, vive el Señor, yo te redimiré. Descansa hasta la mañana». Ruth se acostó nuevamente a sus pies, esta vez con el corazón más tranquilo. La respuesta de Booz había sido todo lo que Noemí había predicho: honorable, considerada y respetuosa de la ley. El resto de la noche transcurrió en un estado de vigilia semiconsciente, donde los sonidos de la era se mezclaban con los pensamientos y esperanzas que danzaban en su mente. Antes del amanecer, cuando aún la oscuridad cubría la tierra y nadie podía distinguir el rostro de otro, Booz despertó suavemente a Ruth. Su voz era apenas un susurro en la penumbra: «Levántate, antes de que alguien pueda reconocerte. No debe saberse que una mujer vino a la era». Con movimientos cuidadosos, Booz extendió el manto que Ruth llevaba y lo sostuvo mientras ella lo mantenía abierto. «Acércalo», indicó, y procedió a medir 6 medidas de cebada, vertiéndolas en el manto. Era un regalo generoso, pero también un mensaje claro para Noemí, la promesa de que actuaría sin demora en el asunto de la redención.
Mientras ayudaba a Ruth a acomodar el pesado bulto sobre sus hombros, Booz habló nuevamente, su voz mezclando autoridad y ternura: no vuelvas vacía a tu suegra. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte cuando Ruth emprendió el camino de regreso a la ciudad. Las estrellas se desvanecían una a una, como testigos discretos que se retiraban después de presenciar un momento sagrado. Sus pasos resonaban suavemente en las calles empedradas mientras su mente repasaba los acontecimientos de la noche. Noemí la esperaba despierta, su figura recortada contra la tenue luz del amanecer que se filtraba por la ventana. Al ver a Ruth entrar con el pesado cargamento de cebada, sus ojos brillaron con anticipación. «¿Cómo te fue, hija mía?», preguntó ansiosamente, ayudando a Ruth a depositar el bulto de cebada en el suelo. Con voz suave pero emocionada, Ruth relató todo lo sucedido en la era, el momento en que Booz despertó, sus palabras de bendición, la promesa de resolver el asunto de la redención, y el generoso regalo de las 6 medidas de cebada. Noemí escuchaba atentamente, sus años de experiencia permitiéndole leer entre líneas cada detalle del relato. Cuando Ruth terminó su narración, una sonrisa de satisfacción iluminó el rostro de la anciana. «Quédate tranquila, hija mía», aconsejó Noemí, «hasta que sepamos cómo se resolverá este asunto. Porque el hombre no descansará hasta que hoy mismo haya concluido el asunto». Las primeras luces del día comenzaban a iluminar Belén cuando Ruth finalmente se permitió descansar. Se recostó en su jergón, el cansancio de la noche en vela mezclándose con la dulce anticipación de lo que vendría. A través de la ventana, podía ver cómo el cielo se teñía de tonos rosados y dorados, presagiando un nuevo día lleno de posibilidades. En su mente, repasaba una y otra vez las palabras de Booz, el tono de su voz, la gentileza de sus acciones. No había actuado como un hombre ofendido por su atrevimiento, sino como alguien que reconocía y respetaba la profundidad de su gesto. En una sociedad donde las viudas y las extranjeras ocupaban los escalones más bajos, Booz la había tratado con dignidad y respeto. El sol comenzaba a asomar sobre las colinas de Judá cuando Ruth finalmente se rindió al sueño. Sus últimos pensamientos fueron una mezcla de gratitud hacia Noemí por su sabio consejo, y una oración silenciosa al Dios de Israel, bajo cuyas alas había venido a refugiarse. Sea cual fuere el resultado de este día, sabía que había actuado con honor y valentía, siguiendo las costumbres de su pueblo adoptivo y confiando en la providencia divina. Mientras Ruth dormía, Belén despertaba a un nuevo día. Los vendedores comenzaban a instalar sus puestos en el mercado, los pastores conducían sus rebaños hacia los pastos, y en la puerta de la ciudad, donde se realizaban todos los negocios importantes, el destino de una joven viuda moabita estaba a punto de decidirse. Pero esa es otra historia, que merece ser contada en su propio momento. La brisa matutina mecía suavemente las cortinas de la pequeña habitación donde Ruth descansaba, trayendo consigo el aroma del pan recién horneado y las promesas de un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de esperanza. En sus sueños, los campos de cebada se extendían infinitamente bajo un cielo azul brillante, y una voz profunda y amable susurraba bendiciones en la noche. La promesa. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las colinas de Judá cuando Booz se dirigía con paso decidido hacia la puerta de la ciudad. La mañana era fresca, y el rocío aún brillaba sobre los tejados de Belén como diminutas estrellas caídas del cielo nocturno. Las calles comenzaban a cobrar vida con los primeros vendedores instalando sus puestos en el mercado, el aroma del pan recién horneado mezclándose con el aire matutino. Los acontecimientos de la noche anterior pesaban en su mente mientras caminaba. La imagen de Ruth, vulnerable pero digna a sus pies, había quedado grabada en su memoria. No era solo su belleza lo que lo había impresionado, sino su valor, su lealtad, y la confianza que había depositado en él al seguir las antiguas costumbres de Israel. «Debo resolver esto hoy mismo», murmuró para sí mientras se acercaba a la puerta de la ciudad, el lugar donde tradicionalmente se realizaban todos los negocios importantes y se tomaban las decisiones que afectaban a la comunidad. El sol ya había comenzado a calentar las piedras de la plaza cuando Booz tomó su lugar junto a la puerta. Los ancianos de la ciudad comenzaban a reunirse en sus lugares habituales, y los comerciantes instalaban sus puestos para el día. El ambiente bullía con la actividad cotidiana, pero Booz permanecía atento,
esperando la llegada del pariente más cercano de Elimelec. No tuvo que esperar mucho. Como si el destino hubiera conspirado para acelerar los acontecimientos, el pariente redentor, a quien Booz había mencionado la noche anterior, apareció caminando por la calle principal. «Pariente mío», llamó Booz, utilizando el término formal que correspondía a su relación. «Ven, siéntate aquí un momento». El hombre se detuvo, sorprendido por el llamado pero intrigado por la formalidad del tono de Booz. Se acercó y tomó asiento en el lugar indicado. Booz, mientras tanto, reunió a 10 ancianos de la ciudad para que sirvieran como testigos de lo que estaba por acontecer. La plaza se había llenado de curiosos que, aunque pretendían estar ocupados en sus asuntos, prestaban atenta atención a lo que sucedía junto a la puerta. No era común ver a Booz, uno de los hombres más respetados de Belén, convocando una reunión formal tan temprano en la mañana. Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, comenzó Booz, su voz clara y firme resonando en la plaza, está vendiendo la parcela de tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Los ancianos asintieron gravemente, recordando a Elimelec y las circunstancias que lo habían llevado a abandonar Belén durante los años de hambruna. He pensado en informarte de esto, continuó Booz, dirigiéndose al pariente, y sugerirte que la compres en presencia de los ancianos de nuestro pueblo. Si quieres redimirla, hazlo ahora. Pero si no quieres hacerlo, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro pariente más cercano que tú para redimirla, y yo sigo después de ti. El pariente, que hasta ese momento había escuchado con interés, respondió rápidamente, yo la redimiré. Un murmullo recorrió la plaza. La rapidez de su respuesta sugería que veía una buena oportunidad en la transacción. Sin embargo, Booz no había terminado. El día que compres el campo de manos de Noemí, añadió Booz, su voz adquiriendo un tono más solemne, deberás tomar también a Ruth la Moabita, viuda de Malón, para mantener el nombre del difunto sobre su heredad. El rostro del pariente cambió visiblemente. La perspectiva de una propiedad adicional era una cosa, pero la obligación de casarse con una viuda moabita y criar hijos que llevarían el nombre de otro hombre era algo completamente diferente. Entonces no puedo redimirla, declaró el pariente después de un momento de reflexión. No puedo poner en peligro mi propia heredad. Redímela tú, que tienes el derecho después de mí, porque yo no puedo hacerlo. Siguiendo la antigua costumbre de Israel, el pariente se quitó la sandalia y la entregó a Booz, un gesto simbólico que sellaba la transferencia del derecho de redención. Este acto, realizado ante los ancianos y todo el pueblo, hacía oficial y legal la transacción. Booz se puso de pie, sosteniendo la sandalia en alto para que todos los presentes pudieran ser testigos. Su voz resonó con autoridad y alegría apenas contenida, ustedes son testigos hoy de que he comprado de manos de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Quilión y a Malón. También tomo por esposa a Ruth la Moabita, viuda de Malón, para mantener el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del difunto no desaparezca de entre sus hermanos ni de la puerta de su ciudad. Ustedes son testigos hoy. Los ancianos y todo el pueblo que estaba en la puerta respondieron con una sola voz, somos testigos. Que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las dos que edificaron la casa de Israel. Que seas ilustre en Efrata y mantengas tu nombre en Belén. Que por la descendencia que el Señor te dé de esta joven, tu casa sea como la casa de Fares, el hijo que Tamar dio a Judá. Mientras la multitud se dispersaba y los ancianos regresaban a sus asuntos, Booz permaneció un momento más junto a la puerta de la ciudad. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en Ruth, esperando en casa de Noemí noticias de lo acontecido. Sabía que había hecho lo correcto, no solo por deber, sino por amor. Con paso apresurado, se dirigió hacia la casa donde Ruth y Noemí esperaban. El sol ya estaba alto en el cielo, y las calles de Belén bullían de actividad. Los vendedores pregonaban sus mercancías, los niños jugaban entre los puestos del mercado, y el aroma del pan y las especias llenaba el aire. Cuando llegó a la pequeña casa, encontró a las dos mujeres sentadas junto a la ventana. Noemí hilaba lana con movimientos mecánicos,
mientras Ruth intentaba concentrarse en moler grano, aunque sus ojos se desviaban constantemente hacia la calle. Al ver a Booz en el umbral, ambas mujeres se pusieron de pie. El rostro de Ruth se iluminó con una mezcla de esperanza y temor, mientras Noemí observaba la escena con ojos brillantes de anticipación. «Todo está arreglado», anunció Booz, su voz suave pero llena de emoción. «El pariente más cercano ha renunciado a su derecho. Ante los ancianos de la ciudad, he comprado la propiedad de Elimelech y he tomado el derecho de redención». Ruth se volvió hacia ella, sus ojos llenos de amor y respeto. «Si aún lo deseas, serás mi esposa». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Ruth mientras asentía, incapaz de formar palabras. Noemí, observando la escena, levantó sus manos al cielo en un gesto de agradecimiento silencioso. «Bendito sea el Señor», murmuró la anciana, «que no nos ha dejado hoy sin redentor». El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad. La noticia se extendió rápidamente por Belén, y pronto la pequeña casa se llenó de vecinas que venían a felicitar a Ruth y ayudar con los preparativos para la boda. Las mujeres mayores compartían consejos y bendiciones, mientras las más jóvenes soñaban con encontrar un amor tan noble como el de Booz. Mientras el sol se ponía sobre Belén, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpura, Ruth se encontró un momento a solas. Parada junto a la ventana donde tantas veces había observado el amanecer, reflexionó sobre el increíble camino que la había traído hasta aquí. De viuda moabita a futura esposa de uno de los hombres más respetados de Belén, su historia era un testimonio de cómo la fidelidad y el amor podían superar cualquier obstáculo. El viento suave de la tarde trajo consigo el aroma de los campos de cebada, recordándole la primera vez que había encontrado gracia ante los ojos de Booz. Ahora, esos mismos campos serían su herencia y la de los hijos que el Señor les concediera, una promesa de futuro que superaba sus más atrevidos sueños. La negociación. La puerta de la ciudad se convierte en escenario de un momento decisivo, mientras el destino de 3 vidas pende de un hilo en esta mañana crucial. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Booz se dirigió hacia la puerta de la ciudad. Sus pasos resonaban sobre los adoquines mientras las primeras luces del alba pintaban el cielo de tonos rosados y dorados. El corazón le latía con fuerza en el pecho, consciente de que las próximas horas determinarían no solo su futuro, sino también el de Ruth y Noemí. La puerta de Belén, un lugar que había sido testigo de incontables acuerdos, disputas y celebraciones a lo largo de los siglos, comenzaba a cobrar vida con el bullicio matutino. Los comerciantes empezaban a instalar sus puestos, el aroma del pan recién horneado flotaba en el aire, y los pastores conducían sus rebaños hacia los pastizales cercanos. Booz eligió cuidadosamente su lugar, sentándose en uno de los bancos de piedra que flanqueaban la entrada. Desde ahí, podría ver a cualquiera que entrara o saliera de la ciudad. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre su rodilla mientras esperaba, repasando mentalmente las palabras que diría. El plan debía ejecutarse a la perfección, demasiado estaba en juego. Los ancianos de la ciudad, respetados por su sabiduría y experiencia, comenzaron a ocupar sus lugares habituales. Algunos asentían respetuosamente en dirección a Booz, conscientes de su posición como uno de los ciudadanos más prominentes de Belén. El murmullo de sus conversaciones se mezclaba con los sonidos de la ciudad despertando. ¿Has visto a la moabita en los campos?, alcanzó a escuchar Booz de una conversación cercana. Trabaja más duro que cualquier joven de Belén. Y su dedicación a Noemí es admirable, respondió otro. No muchas nueras mostrarían tal lealtad. Estas palabras hicieron que el corazón de Booz se hinchara de orgullo y admiración. Ruth se había ganado el respeto de la comunidad por mérito propio, no por conexiones familiares o riqueza. Su carácter excepcional era evidente para todos los que la conocían. De repente, Booz se enderezó. A lo lejos, divisó la figura del pariente más cercano, aquel que tenía el primer derecho de redención sobre la propiedad de Elimelech. Era el momento que había estado esperando. Con un gesto calculado, llamó su atención. Fulano. Ven, siéntate aquí un momento. La formalidad de no mencionar su nombre era intencional, una sutileza que no pasó desapercibida para los presentes.
El hombre se acercó, curiosidad evidente en su rostro. Booz aprovechó ese momento para convocar a 10 ancianos de la ciudad como testigos. Uno por uno, los hombres tomaron asiento en un semicírculo alrededor de ellos, sus rostros solemnes reflejando la seriedad del momento. Noemí, que ha vuelto de los campos de Moab, está vendiendo la parcela que pertenecía a nuestro hermano Elimelec, comenzó Booz, su voz clara y firme. Los ancianos se inclinaron hacia adelante, atentos a cada palabra. He pensado en informarte, sugiriendo que la adquieras en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. El pariente más cercano pareció considerar la oferta, acariciándose la barba pensativamente. La tierra era valiosa, especialmente en las fértiles colinas de Belén. Sus ojos brillaron con interés mientras evaluaba la propuesta. Si quieres redimirla, hazlo, continuó Booz, manteniendo un tono neutral a pesar de que su corazón latía con fuerza. Pero si no vas a redimirla, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro pariente más cercano que tú para redimirla, y yo soy el siguiente después de ti. La redimiré, respondió el pariente con rapidez, quizás demasiado ansioso por asegurar una propiedad tan deseable. Un murmullo recorrió la pequeña asamblea. Algunos de los ancianos intercambiaron miradas significativas, conscientes de que había más en juego de lo que parecía a simple vista. Booz mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía una mezcla de ansiedad y anticipación. El día que compres la tierra de manos de Noemí, añadió Booz con voz pausada, sabiendo que sus siguientes palabras cambiarían el curso de la negociación, deberás tomar también a Ruth la Moabita, viuda de Malón, para mantener el nombre del difunto sobre su heredad. El efecto fue inmediato. El rostro del pariente palideció visiblemente, y su entusiasmo inicial se desvaneció como la niebla bajo el sol de la mañana. Los ancianos se removieron en sus asientos, algunos asintiendo con aprobación ante la astuta manera en que Booz había manejado la situación. Entonces no puedo redimirla, declaró el pariente después de un momento de tenso silencio. No puedo arriesgar mi propia heredad. Redímela tú, porque yo no puedo hacerlo. La tradición antigua de quitarse la sandalia y entregarla al otro como testimonio público de la transferencia de derechos se llevó a cabo con la dignidad que el momento requería. El pariente se inclinó, desató su sandalia y la entregó a Booz ante la mirada atenta de todos los presentes. Booz se puso de pie, sosteniendo la sandalia en alto para que todos pudieran verla. Su voz resonó con autoridad mientras declaraba: ustedes son testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y a sus hijos Quilión y Malón. También tomo por esposa a Ruth la Moabita, viuda de Malón, para mantener el nombre del difunto sobre su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre sus hermanos ni de la puerta de su ciudad. Ustedes son testigos. Los ancianos y todo el pueblo que estaba en la puerta respondieron al unísono: somos testigos. Que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las dos que edificaron la casa de Israel. Que alcances poder en Efrata y tengas renombre en Belén. Mientras la multitud se dispersaba y los testigos se retiraban, Booz permaneció un momento más en la puerta de la ciudad. El sol ya estaba alto en el cielo, bañando Belén con su luz dorada. Sus pensamientos volaron hacia Ruth, imaginando su rostro cuando le diera la noticia. El camino de regreso a casa le pareció más ligero, a pesar del peso de la responsabilidad que acababa de asumir. Los campos de cebada, donde había visto por primera vez a Ruth espigando, brillaban bajo la luz del sol como si estuvieran bendecidos por una presencia divina. En las calles de la ciudad, la noticia se expandía rápidamente. Las mujeres se asomaban a las puertas de sus casas, compartiendo susurros y sonrisas. Los hombres asentían con respeto al paso de Booz. La historia de la moabita que había dejado todo por seguir a su suegra, y del hombre noble que la había redimido, ya se estaba convirtiendo en una leyenda. Booz se detuvo un momento antes de dirigirse a la casa de Noemí. Sacó la sandalia que llevaba guardada, símbolo tangible del acuerdo que acababa de sellar. Este simple objeto representaba mucho más que una transacción legal, era el puente entre el pasado y el futuro, entre la pérdida y la redención. Con pasos decididos, se encaminó hacia la casa donde Ruth y Noemí esperaban noticias.
El futuro que se extendía ante él estaba lleno de promesas y posibilidades, y su corazón rebosaba de gratitud por la manera en que el Señor había guiado cada paso de este extraordinario viaje. La puerta de la ciudad quedó atrás, pero su importancia como testigo silencioso de este momento crucial en la historia de Belén perduraría por generaciones. En ese lugar, donde las decisiones importantes de la comunidad se tomaban día tras día, se había escrito un nuevo capítulo en la historia de la redención, un capítulo que hablaría a las generaciones futuras sobre el poder del amor, la lealtad y la providencia divina. El sol alcanzó su cenit sobre Belén, mientras la ciudad entera vibraba con la anticipación de las celebraciones que estaban por venir. La historia de Ruth y Booz, que había comenzado en los campos de cebada, ahora se entrelazaría para siempre con el destino de todo Israel. El triunfo del amor. Las estrellas brillan con especial intensidad sobre Belén en esta noche de celebración, mientras el amor y la esperanza danzan al compás de una nueva vida que comienza. El alba despuntaba sobre Belén con una luz diferente en este día especial. Las calles, normalmente tranquilas a esa hora, bullían de actividad mientras los habitantes se preparaban para la boda más esperada de la temporada. El aroma de pan recién horneado se mezclaba con el perfume de las flores silvestres que las jóvenes habían recogido al amanecer para adornar el camino hacia la casa donde se celebraría la ceremonia. En la modesta morada de Noemí, Ruth se preparaba con manos temblorosas. Las mujeres más expertas de la ciudad la rodeaban, ayudándola con los preparativos nupciales. Su vestido, aunque sencillo, había sido confeccionado con amor por las tejedoras más hábiles de Belén, quienes habían insertado hilos dorados entre la tela blanca, simbolizando la riqueza de las bendiciones por venir. «Quieta, hija», susurraba una de las ancianas mientras ajustaba el velo sobre el cabello oscuro de Ruth. Nunca había visto una novia tan inquieta desde que mi propia hija se casó hace 20 primaveras. Noemí observaba desde un rincón, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Quién hubiera imaginado, en aquellos días oscuros en Moab, que el Señor tenía preparado semejante regalo? Su nuera, la que había elegido compartir su destino en los momentos más amargos, ahora estaba a punto de convertirse en la esposa de uno de los hombres más respetados de Belén. «Pareces una reina», murmuró Noemí, acercándose para ajustar un pliegue del vestido. «Tu madre estaría tan orgullosa de verte hoy». Ruth tomó las manos de su suegra entre las suyas. «Tú eres mi madre ahora», respondió con voz suave. «Todo lo que soy, todo lo que tengo, es gracias a ti y a tu guía». En otra parte de la ciudad, Booz también se preparaba para el momento más importante de su vida. Los ancianos de la ciudad lo acompañaban, compartiendo consejos y bendiciones mientras se vestía con sus mejores ropas. Su túnica, de un azul profundo bordada con hilos de plata, reflejaba su posición como uno de los hombres más prósperos de Belén, pero su rostro mostraba la humildad de quien reconoce que sus bendiciones vienen de una fuente más alta que su propio esfuerzo. «El Señor ha sido generoso contigo, Booz», comentó uno de los ancianos. «No solo te ha dado riquezas materiales, sino que ahora te concede una mujer cuyo valor supera al de las joyas más preciosas». Booz asintió, pensativo. «Cada día agradezco el momento en que la vi por primera vez en mis campos. Su humildad y su fortaleza me cautivaron desde el principio». Las calles de Belén se habían transformado para la ocasión. Guirnaldas de flores y ramas de olivo decoraban las puertas de las casas, y el suelo había sido cubierto con pétalos frescos. Los niños corrían de un lado a otro, sus risas mezclándose con el sonido de las flautas y los tambores que comenzaban a tocar los músicos. Cuando llegó el momento de la ceremonia, toda la ciudad parecía haberse reunido para ser testigo de esta unión extraordinaria. Los ancianos tomaron sus lugares de honor, sus barbas blancas brillando bajo el sol de la mañana. Las mujeres sostenían pequeños jarrones con aceite perfumado, listos para derramar bendiciones sobre los novios. El momento en que Ruth apareció en la puerta de la casa, un suspiro colectivo recorrió la multitud. Su belleza natural se había magnificado por la alegría que irradiaba su rostro. Caminaba con la gracia de una princesa, pero mantenía la humildad que la había caracterizado desde su llegada a Belén. Booz, al verla, sintió que su corazón se detenía por un instante.
La mujer que avanzaba hacia él era mucho más que una bella novia, era el testimonio viviente de la fidelidad y el amor verdadero. Sus ojos se encontraron a través del velo, y en ese momento, todo lo demás pareció desvanecerse. Los ancianos se adelantaron para comenzar la ceremonia. Sus voces se elevaron en una bendición que resonaría por generaciones: que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las dos que edificaron la casa de Israel. Que alcances poder en Efrata y tengas renombre en Belén. Las mujeres mayores, conocedoras de las antiguas tradiciones, comenzaron a cantar bendiciones mientras rociaban aceite perfumado sobre los novios. Bendita sea la novia que viene con humildad. Bendito sea el novio que la recibe con amor. Que su casa sea como un árbol fructífero. Que sus hijos sean como renuevos de olivo. Que la paz more en sus muros. Y la abundancia en sus habitaciones. Los jóvenes de la ciudad se unieron a la celebración con danzas tradicionales, sus pies levantando pequeñas nubes de polvo mientras giraban al ritmo de los tambores y las flautas. El sonido de la música y la alegría se elevaba hacia el cielo como una ofrenda de gratitud. Noemí, observando todo desde su lugar de honor, sentía que su corazón podría estallar de felicidad. Las palabras de las mujeres que la rodeaban resonaban en sus oídos: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Este es el día que el Señor ha hecho. El banquete que siguió a la ceremonia fue una muestra de la generosidad de Booz y del cariño que toda la comunidad sentía por la pareja. Las mesas se doblaban bajo el peso de los manjares: cordero asado con hierbas aromáticas, panes recién horneados, frutas frescas y vino dulce. Los invitados compartían historias y recuerdos, riendo y celebrando hasta bien entrada la noche. Durante la celebración, Ruth se acercó a Noemí y la abrazó con fuerza. ¿Recuerdas cuando llegamos a Belén, madre? Éramos dos mujeres solas y sin esperanza. Mira cómo el Señor ha transformado nuestra amargura en dulzura. Noemí acarició el rostro de su nuera con ternura. El Señor te ha recompensado por tu lealtad, hija mía. Tu amor vale más que el de 7 hijos. A medida que el sol se ponía sobre Belén, tiñendo el cielo de púrpura y oro, los invitados comenzaron a retirarse, no sin antes ofrecer sus últimas bendiciones a la pareja. Las antorchas se encendieron una a una, iluminando el camino de regreso a casa para los celebrantes. Booz y Ruth, finalmente solos, se miraron a la luz de las estrellas. Mi señor, susurró Ruth, tu bondad ha transformado la vida de esta extranjera en un jardín de bendiciones. No, amada mía, respondió Booz con ternura. Tu fe y tu lealtad han sido la semilla de estas bendiciones. El Señor te trajo a mis campos aquel día, pero fue tu noble carácter lo que cautivó mi corazón. Las estrellas brillaban con especial intensidad sobre Belén aquella noche, como si el cielo mismo quisiera unirse a la celebración. En las calles silenciosas, el eco de la música y las bendiciones parecía persistir, un recordatorio de que el amor verdadero, cuando está arraigado en la fe y la lealtad, puede transformar no solo 2 vidas, sino el destino de generaciones enteras. Y así, mientras la ciudad dormía, una nueva historia de amor y redención comenzaba a escribirse, una historia que sería contada una y otra vez como testimonio de cómo la fidelidad y el amor verdadero pueden florecer incluso en los terrenos más áridos de la vida. El legado. El tiempo revela los frutos de la lealtad y el amor verdadero, mientras una nueva generación trae esperanza y promesas cumplidas a la casa de Belén. La mañana en que comenzaron los dolores de parto, Belén despertó envuelta en una suave bruma primaveral. El rocío cubría los campos de cebada como pequeñas perlas, y el aire fresco traía consigo el aroma de las flores silvestres que salpicaban las colinas circundantes. Ruth había pasado los últimos meses preparándose para este momento. Las mujeres mayores de la ciudad, especialmente aquellas conocidas por su experiencia en el arte del alumbramiento, la habían instruido en todo lo necesario. Noemí, siempre a su lado, había tejido pequeñas prendas para el bebé mientras compartía historias de sus propios partos, mezclando sabiduría práctica con el consuelo que solo una madre puede ofrecer. Cuando las contracciones comenzaron a intensificarse, la noticia se expandió rápidamente por la ciudad. Las mujeres comenzaron a reunirse en la casa de Booz,
cada una trayendo sus conocimientos y remedios tradicionales. El aroma de las hierbas medicinales se mezclaba con el incienso que algunas habían encendido para purificar el aire. «Respira profundo, hija», susurraba Noemí, sosteniendo la mano de Ruth mientras otra contracción la sacudía. «Cada dolor te acerca más a conocer a tu pequeño». Booz caminaba nerviosamente en el patio, acompañado por los ancianos de la ciudad que habían venido a mostrar su apoyo. El sonido de los rezos se mezclaba con los gemidos de Ruth, creando una extraña sinfonía que resonaba en las paredes de adobe. «Tu esposa es fuerte como las montañas de Moab», comentó uno de los ancianos, intentando calmar la ansiedad visible de Booz. «El Señor la ha bendecido con la resistencia de nuestras matriarcas». Las horas pasaban lentamente, marcadas por el movimiento del sol a través del cielo. Las parteras experimentadas guiaban a Ruth con palabras de aliento y sabiduría ancestral. «Empuja cuando sientas el impulso, hija. Tu cuerpo sabe qué hacer». Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Judá, el llanto de un bebé rompió el silencio de la tarde. Las mujeres prorrumpieron en exclamaciones de alegría mientras las parteras se apresuraban a limpiar y envolver al recién nacido. «Es un varón», anunció la partera principal, su voz temblando de emoción. «Un niño fuerte y saludable». Booz, al escuchar el anuncio, cayó de rodillas, lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas. Los ancianos que lo acompañaban elevaron sus voces en alabanza: «Bendito sea el Señor, que no ha dejado a su pueblo sin un heredero». Cuando por fin le permitieron entrar a ver a su esposa y a su hijo, Booz se detuvo un momento en el umbral, sobrecogido por la escena ante sus ojos. Ruth, aunque exhausta, resplandecía con una luz interior que la hacía parecer más hermosa que nunca. En sus brazos, envuelto en suaves mantas, dormía el pequeño que representaba la continuación de su linaje. Las mujeres de Belén se reunieron alrededor de Noemí, sus voces mezclándose en una bendición espontánea: «Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea celebrado en Israel». Noemí tomó al bebé en sus brazos, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Lo mecía suavemente mientras recordaba los días oscuros en Moab, cuando la muerte de sus hijos había dejado un vacío que parecía imposible de llenar. Ahora, sosteniendo a este pequeño, sentía que el círculo de la vida se completaba de una manera que solo el Señor podría haber diseñado. «Lo llamaremos Obed», anunció Booz, su voz llena de orgullo y emoción. «Porque él será un siervo del Señor, y a través de él, nuestras familias serán bendecidas». Las mujeres mayores, conocedoras de las antiguas tradiciones, comenzaron a cantar bendiciones sobre el recién nacido. «Que seas como Efraín y Manasés. Que el Señor te haga fuerte y sabio. Que tus días sean largos en esta tierra. Y tu nombre sea recordado en Israel». Los días siguientes fueron un desfile constante de visitantes que venían a conocer al bebé y a traer regalos para la nueva familia. Las mujeres compartían consejos sobre el cuidado del recién nacido, mientras los hombres discutían los planes para su futura educación en la ley y las tradiciones de su pueblo. Ruth observaba todo con una mezcla de gratitud y asombro. Recordaba aquella primera mañana en los campos de Booz, cuando era solo una extranjera espigando entre los segadores. ¿Quién hubiera imaginado que el Señor tenía preparado semejante destino para ella? «El Señor ha sido más generoso de lo que jamás soñé», le confesó a Noemí una tarde mientras amamantaba a Obed. «Cuando decidí seguirte desde Moab, solo sabía que no podía dejarte ir sola. Ahora veo cómo cada paso de ese viaje fue guiado por una mano más sabia que la nuestra». Noemí acarició suavemente la cabeza del bebé. «Tu amor y lealtad han sido recompensados, hija mía. Este niño es la prueba viviente de que el Señor no abandona a quienes confían en él». A medida que Obed crecía, se hacía evidente que había heredado la nobleza de espíritu de sus padres. Sus primeros pasos fueron celebrados por toda la comunidad, y sus primeras palabras fueron motivo de alegría para todos los que lo conocían. Las mujeres de Belén comenzaron a tejer historias sobre cómo este niño era especial, susurrando profecías sobre su futuro: «De su línea vendrá alguien grande», decían. «El Señor ha puesto su mano sobre esta familia de manera especial».
Y tenían razón, aunque no podían imaginar el alcance total de sus palabras. Obed crecería para convertirse en el padre de Isaí, quien a su vez sería el padre del rey David. De esta línea, iniciada por una mujer moabita que eligió la lealtad y el amor por encima de su propia seguridad, vendría el linaje del Mesías prometido. Booz, observando a su hijo jugar en los mismos campos donde había conocido a Ruth, reflexionaba a menudo sobre cómo el Señor había entretejido sus vidas de manera tan perfecta. Tu amor, le decía a Ruth mientras observaban a Obed correr entre las espigas doradas, vale más que 7 hijos. Has construido una casa que perdurará por generaciones. Las tardes en Belén se llenaban ahora con el sonido de la risa de Obed, mientras Noemí le contaba historias sobre sus antepasados y Ruth le enseñaba las canciones de su tierra natal. El niño crecía fuerte y sabio, amado por todos los que lo conocían. Y así, la historia de Ruth se convirtió en un testimonio viviente de cómo la fidelidad, el amor y la confianza en el Señor pueden transformar las circunstancias más adversas en un legado de bendición. Su vida, que había comenzado como una extranjera en tierra extraña, se había convertido en un pilar fundamental en la historia de la redención. Las generaciones venideras contarían su historia una y otra vez, no solo como un relato de amor y lealtad, sino como un testimonio de cómo el Señor puede usar a cualquier persona, sin importar su origen o circunstancias, para cumplir sus propósitos eternos. Y en los campos de Belén, donde todo había comenzado, las espigas doradas seguirían meciéndose bajo el sol, susurrando la historia de una mujer moabita cuyo amor y lealtad cambiarían el curso de la historia.